como estos hidrógenos, además de generar ATP, de generar energía, pueden ser utilizados para otra cosa. Estos hidrógenos son transportados por este compuesto, niacina adenilinucleótido, que es un compuesto que va a captar los hidrógenos en este punto. Cuando tiene un hidrógeno adicional, ¿sí? Este hidrógeno reduce prácticamente al NAS, ¿sí? Y es cuando puede portar al hidrógeno. Y esto se lleva a la membrana precisamente para generar el ATP. Ayer, en la última clase comentamos que este era un compuesto de alta energía por estos grupos fosfodiéster, ¿sí? Estos enlaces fosfodiéster eran enlaces de alta energía y servían para transferir la energía cuando se rompían, transferir la energía a otras moléculas y formar enlaces de alta energía como los enlaces covalentes. Sí vimos eso, ¿verdad? Sí. Sí, maestro. Ok, bien, entonces me voy a pasar esta parte porque creo que ya lo vimos. Nos debimos de quedar por aquí así. En el anabolismo o síntesis de sustancias complejas a partir de sustancias simples o de compuestos simples. Sustancias complejas, pues de entrada vamos a reconocer todos los polímeros, son sustancias más complejas, ¿sí? Sustancias simples pueden ser los monómeros. Entonces, sí tenemos que explicar cuáles son las sustancias simples y cuáles son las sustancias complejas. Denme un minutito nada más para contestar un mensajito. Bien, estas sustancias simples, estamos hablando de aminoácidos, estamos hablando de ácidos grasos, estamos hablando de la misma acetilcoenzima A que vimos que era el tabique para construir muchas estructuras. Los nucleótidos, la glucosa, ¿sí? La glucosa como unidad del almidón, del glucógeno. Pues se encuentran disponibles en las rutas metabólicas. Entonces, esta disposición hace que estas sustancias, déjenme poner aquí un puntero, estas sustancias que están en color amarillo, son sustancias que se pueden salir de la ruta original para irse hacia otra ruta, ¿sí? Vean. Y esto permite que a través de estas sustancias que les vamos a llamar nosotros metabolitos intermediarios, porque están en medio de la ruta, ¿sí? Y porque pueden dar origen a otros más, ¿sí? Por ejemplo, todos estos que están en el ciclo de Krebs de color, seguramente pueden salir a formar aminoácidos. Las pentosas, recuerden que se pueden ir a formar ácidos nucleicos. La ribosa y la desoxirribosa son pentosas, ¿sí? Estos mismos aminoácidos, bueno, los aminoácidos que se forman del ciclo de Krebs, se pueden ir a formar los nucleótidos. Y entonces, eso hace que puedan intercambiarse estos metabolitos intermedios de ruta y entonces generar nuevos compuestos. El anabolismo se basa en eso, se basa en obtener algunas sustancias intermedias
Aquí les llamamos metabolitos precursores, pero también lo podemos llamar metabolitos intermedios, ¿sí? Estos metabolitos intermedios van a ocupar energía y hidrógenos para poder sintetizar lo que ya comentábamos, ácidos grasos, azúcares simples, aminoácidos y nucleótidos. Y estos se van a polimerizar en lípidos, lipopolisacáridos, glucógeno, peptidoglicán, proteínas, ARN, ADN, estos son nucleótidos, ¿sí? Y todo esto obviamente va a formar la estructura celular. Estructuras de inclusión, pared celular, flagelos, fimbrias, citosol o citoplasma, ribosomas y los núcleos, bueno, en células eucariotas, los núcleos, en las bacterias recuerden que estas no tienen núcleo, ¿sí? Bueno, este metabolismo, por lo tanto, se encarga de construir esas estructuras para formar o formadas a partir de esos metabolitos intermedios. Y se requiere igual ATP, el metabolismo intermedio y los hidrógenos del poder reductor. ¿Recuerdan esta ruta? La glucólisis, ¿sí? Donde dijimos que podían entrar diferentes sustancias si las bacterias tenían la capacidad de utilizarlas o de romperlas para poder transformarlas en glucosa y que entraran a la glucólisis. Y de ahí tomar la fermentación o la oxidación o la ruta oxidativa, que sí, que es esta de acetilcoenzima A, que va a entrar al ciclo de Krebs. Bueno, esta ruta es la que regularmente se utiliza por los azúcares. Y los azúcares es el nutriente universal que toda célula, todo organismo va a utilizar como fuente de energía. Aquí les estoy poniendo la lista de las grasas. Las grasas tienen mucho más energía que los azúcares. Pero si le ponen ustedes a una bacteria un azúcar y una grasa, primero se termina el azúcar, ¿sí? Antes de empezar a utilizar la grasa. Igual, si le ponen una proteína a una bacteria y glucosa, primero se termina la glucosa antes de utilizar la proteína. Los ácidos grasos, por un proceso de ruptura, es una beta-oxidación, ¿sí? Dependiendo del número de carbonos, pues se van a romper prácticamente cada 2 carbonos para estos 2 carbonos formar un grupo acetilo que se va a unir a la coenzima A y entonces nos forma acetilcoenzima A, el tabique universal, recuerden. ¿Sí? Entonces ácidos con muchos carbonos van a generar una gran cantidad de energía, una gran cantidad de acetilcoenzima A que si entra al ciclo de Krebs, pues nos va a generar mucha energía. Claro que hay que estar conscientes que cuando se tiene un exceso de energía, pues entonces lo más seguro es almacenar la energía en este tipo de grasas. ¿Por qué? Porque son las estructuras en la naturaleza que tienen mayor cantidad, mayor concentración de energía, ¿sí? Proporcionan mayor energía. Por eso, casi todos los organismos, ¿sí? Almacenamos la grasita. Nosotros tenemos la longitud precisamente por esto, porque es la forma de almacenar la energía. ¿Sí? Los excesos de alimento, los excesos de nutrientes que nosotros estamos consumiendo, pues los vamos a almacenar de manera o en manera de grasas. Aquí está el proceso. Primero, para poder romper un ácido graso, se tiene que meter acá una coenzima, se tiene que acetilar, ¿sí? Eso genera un
soporte para que las enzimas puedan recortar 2 carbones. Cortan esos 2 carbones por un proceso que se llama beta-oxidación, y esos 2 carbones se van a unir con la coenzima A y entonces nos forman la acetilcoenzima A, que va al ciclo de Krebs y luego a la fosforilación oxidativa, y eso nos lleva a generar una gran cantidad de ATP. Ahora, las bacterias, dijimos que el nutriente universal son los azúcares, la glucosa principalmente. Las grasas puede ser una fuente de carbono, puede ser una fuente de energía que las bacterias pueden utilizar, pero también pueden utilizar proteínas. Para aprender un poquito más de las proteínas, recuerden que las proteínas son polímeros de aminoácidos, y aquí estamos viendo todos los aminoácidos que forman las proteínas. Regularmente es una lista de 21, donde varios de ellos nosotros no tenemos capacidad de producirlos. Igualmente, algunas bacterias no tienen capacidad de producirlos. Los tienen que obtener. Pero si se fijan aquí tenemos prácticamente un ácido acético al que se le pega un grupo amonio, ¿sí? Y entonces ya tenemos el primer aminoácido, que es la glicina, ¿sí? Quitamos este hidrógeno y ponemos un metilo, ¿sí? Entonces ya tenemos alanina. Si ponemos un metilo ramificado con dos metilos, mejor dicho, acá, ¿sí? Entonces se genera la valina. Cada uno varía, esta estructura prácticamente permanece igual, esta estructura que no está coloreada, si se fijan, y un hidrógeno del otro lado. En todos los aminoácidos se encuentra de esta forma, ¿sí? Por eso se les llama aminoácidos. ¿Sí? Estos aminoácidos, glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina y prolina, podríamos decir que son aminoácidos no polares, no tienen cargas eléctricas. Acá tenemos los aromáticos, porque en su grupo, en su radical, tienen un anillo cerrado, un compuesto, ¿sí?, de cerrado, ¿sí?, un anillo en este caso de tipo benceno, timol, y este es un indol. Y estos, pues, son prácticamente grupos aromáticos. Entonces aquí tenemos el grupo de los aminoácidos aromáticos. Luego tenemos un grupo que están cargados positivamente, porque del otro extremo del aminoácido tenemos un grupo que tiene una carga positiva. Regularmente es un grupo amino, ¿sí? Aquí tenemos 2, vean la arginina, y aquí tenemos 1, 2, que interaccionan con un doble enlace y que se están intercambiando los hidrógenos. Lisina, arginina y histidina son grupos cargados positivamente. Luego los grupos cargados negativamente, caso contrario, ¿verdad? En vez de tener un grupo amino, tenemos un grupo ácido, aspartato y glutamato. Y los polares, que no tienen ni un grupo amino ni un grupo carboxilo, tienen otro compuesto, como son el OH, el alcohol, ¿sí?, o el azufre. Recuerden que estos son importantes, porque el OH, pues, es el que tiende a formar más puentes de hidrógeno. Recuerden esa parte, ¿sí? Igual el grupo sulfuro va a formar puentes de hidrógeno, y estos son muy importantes para formar los enlaces por puentes de hidrógeno, ¿sí?, de poca energía, pero que sirven mucho para las funciones, sobre todo las proteínas. ¿Por qué? Miren, los aminoácidos
se van uniendo. Aquí tienen el grupo ácido, aquí está el grupo amino. Simplemente esta molécula se elimina como si fuera agua y se forma un enlace, ¿sí?, entre lo que era el grupo ácido y el grupo amino. Y entonces esto nos va formando una cadena. Este grupo ácido va a ser exactamente lo mismo con otro ácido y cada unidad se va a ir uniendo. Cuando son cadenas cortas nosotros les llamamos péptidos, del nombre de peptídico, enlace peptídico. Un péptido no es una proteína, ¿sí? Puede ser un agrupamiento pequeño de aminoácidos, pero no llega a ser una proteína. Hay varios péptidos que son importantes, por ejemplo, la insulina. La insulina es un péptido, ¿sí? Es decir, varios aminoácidos que tienen una función bien característica. Ustedes recuerdan para lo que sirve la insulina. Sí. ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, quiero pensar que ese sí significa sí. Ok. Bueno, esos péptidos van creciendo, ¿sí? Y oxidrilos o sulfidrilos. Ahí se van formando los enlaces, estos enlaces de azufre, disulfuro, ¿sí? Estos enlaces disulfuro, y estos van formando unas curvaturas en la proteína de tal forma que estas proteínas van a formar pequeños glóbulos. Este es el principio para formar lo que se conoce como enzimas. Las enzimas son proteínas globulares, proteínas hechas bolitas. ¿Cómo se hacen bolitas? Pues precisamente por estos enlaces, ¿sí? Puentes de hidrógeno, enlaces disulfuro, ayudan a mantener la forma de la proteína. Y si son enzimas, por ejemplo, es vital que sean globulares, que sean redonditas, porque así van a ser solubles en agua, van a poder moverse a través del agua, cosa que si fueran lineales no podrían. Por ejemplo, la miosina, la proteína que se encuentra en nuestros músculos, no es globular, es lineal. ¿Y qué sucede? Pues que forma una estructura insoluble en agua, ¿sí? Eso pasa también con el huevo, por ejemplo. El huevo, la clara, tiene una gran cantidad de proteínas globulares. Y mientras están en forma de bolita, pues son solubles en el agua donde están. Pero ¿qué pasa cuando los calentamos? Cuando los calentamos vamos rompiendo estos enlaces disulfuro, los enlaces por puentes de hidrógeno, y se va abriendo y se va formando una proteína lineal. Y es cuando el huevo empieza a transformarse de ser un líquido transparente a ser un sólido de color blanco. Y obviamente el sólido de color blanco pues ya no es soluble en agua. Intenten ustedes disolverlo y les va a costar un buen de trabajo, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre una proteína globular y una proteína lineal. La función básicamente sí es importante. Ahora, ¿por qué platicamos de las proteínas? Porque las proteínas también son una fuente de nutrientes muy importantes para las bacterias. Ya hablamos de las grasas, ya hablamos de los carbohidratos, pero las proteínas son uno de los nutrientes más importantes. Aquí tenemos un ejemplo.
Todas estas son proteínas. La caseína es la más abundante en nuestra sangre, pero también la podemos obtener de la leche. La proteína de soya, proteína de carne, ahorita hablamos de la miosina, proteína de músculos, proteína de cerebro. Cada una de estas proteínas tiene su particularidad, ¿sí? Porque no es lo mismo formar un músculo que formar un cerebro. Las proteínas son muy diferentes, tienen funciones diferentes. Sin embargo, nosotros las podemos utilizar como nutrientes. Aquí es donde empieza el conocimiento del microbiólogo. Yo quiero hacer crecer una bacteria, pues ya me dijeron que el nutriente principal es la glucosa. Ok, agarro agua, le pongo glucosa y seguramente van a crecer algunas bacterias. ¿Cuáles? Las que tengan la capacidad de utilizar la glucosa. ¿Y qué pasa con aquellas que no pueden utilizar glucosa? Pues en teoría no hay ninguna, todas utilizan glucosa. Oye, pero si yo quiero hacer un medio para cultivar bacterias de una manera más selectiva, porque hay bacterias que no solamente requieren glucosa, requieren otros nutrientes. Ah, ok, pues entonces tenemos que agregarle quizás un poquito de ácidos grasos, una grasita por ahí, y lo más usado es agregarle una peptona. ¿Qué es una peptona? Un péptido. ¿Qué dijimos que era un péptido? Una cadena corta de aminoácidos, ¿sí? Esto regularmente yo no lo voy a tener en la naturaleza, ¿sí? Están, pero tienen una función. Pero sin embargo, si yo tomo, por ejemplo, la leche, ¿sí? Precipito la caseína, es decir, hago un queso, y luego le agrego hidróxido de sodio, hago una hidrólisis parcial, esa proteína de la leche va a ser péptidos, a los que yo voy a llamar peptonas. Y esas peptonas van a enriquecer el medio de cultivo, ¿sí? Van a enriquecer el medio de cultivo, al grado de que si una bacteria utiliza la glucosa pero requiere más nutrientes, la peptona se lo va a proporcionar. Más nutrientes me refiero a otros compuestos diferentes de la glucosa. La glucosa, si ustedes se acuerdan, pues contiene carbono, hidrógeno, oxígeno y me faltó uno. No, está bien, ¿verdad? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero si requieren nitrógeno, fósforo o algún otro compuesto como el azufre, entonces ya no lo puede obtener de la glucosa. Entonces requerimos agregar, en este caso, una fuente de nitrógeno, una fuente de fósforo, una fuente de azufre con las peptonas. Ahora que regresen a clases, que al parecer van a regresar primero a las clases de laboratorio, les van a enseñar cómo preparar un medio para que crezcan las bacterias, cómo van a cultivar a las bacterias, cómo las van a hacer crecer, ¿sí? Entonces, los medios los pueden utilizar o los pueden preparar mezclando estos productos. Las proteínas como tal no, pero las peptonas sí. Glucosa, pueden tomar agua, ponerle glucosa, le ponen un poquito de peptonas, le ponen un poquito de ácidos grasos y entonces tienen un medio para que crezcan las bacterias, ¿sí? Algunas bacterias pueden requerir otros compuestos o compuestos más grandes o compuestos más elaborados o prefabricados, digamos. Y en este caso aquí tenemos los nucleótidos. Los nucleótidos, recuerden, adenina, timina, guanina y citosina y el uracilo. Estos nucleótidos
Algunas bacterias los pueden tomar literalmente así, igual. Entonces, ocasionalmente se tendrá que agregar. Recuerden que los nucleótidos se pegan, ¿sí? Se pega a la base úrica, que le llamamos o pirimídica, a un azúcar, que es la ribosa regularmente si es ADN, o desoxirribosa si es ARN, y se le une un grupo fosfato. El grupo fosfato va a formar un esqueleto que va a formar prácticamente la cadena del material genético. Y este tiene que unirse o buscar la contraparte con el nucleótido, la base púrica, ¿sí? Esta es otra cadena diferente y si hay, si está esta organización de adenina y timina, se van a unir por puentes de hidrógeno, o guanina, citosina. Citosina y adenina no se van a poder unir, tampoco guanina y timina. Entonces esto lleva un orden y nos lleva a la formación del material de los ácidos nucleicos. Y esos ácidos nucleicos, por lo tanto, ¿sí? También pueden ser rotos, separados de aquí, y obtener, por decir, el aminoácido, no el aminoácido, perdón, el nucleótido. Y eso es meterse a una cadena de nutrición. ¿Cómo se genera un nucleótido? Bueno, pues aquí tenemos, vean, empezamos con glutamina que se transforma en glutamato por la fosforilación. Y luego se le va metiendo otra fosforilación, ¿sí? Se genera, y otro aminoácido, se genera un compuesto más grande, el cual se va a ir polarizando en sus extremos para luego poderlo romper o poderlo unir. En este caso, después de todas estas reacciones, vamos a formar este compuesto, ¿sí? Que es la timina, un nucleótido, y que es el principal para formar, ¿sí? Los nucleósidos que se van a unir y formar los ácidos nucleicos. Entonces, vean cómo a partir de aminoácidos, ¿sí? Se van a formar prácticamente las estructuras de los nucleótidos que forman el material genético. Entonces, ambas pueden interaccionar pasándose, ¿sí? Estos compuestos que podríamos decir que son intermediarios. Aquí está cómo se forman estos aminoácidos, cómo intervienen. Vean, aquí están los carbonos y el nitrógeno de la glicina. Acá está un bicarbonato, ¿sí? Un ion bicarbonato. Este nitrógeno viene de la desaminación del aspartato. Este viene del formato. Estos dos nitrógenos de la glutamina, ¿sí? Este también viene del formato, pero vean cómo es fumarato, perdón, no sé por qué dice formato, es fumarato. No, cómo se toman las estructuras ya de los metabolitos intermedios o productos ya finales para formar nuevos productos, ¿sí? Ya, voy a brincarme esta porque lo único que resalta es nuevamente estos productos intermedios se pueden ir por diferentes rutas o pueden llegar de diferentes rutas al ciclo de Krebs, ¿sí? Es decir, si hay una glucogénesis, pues va a salir el malato de aquí y va a ir formando la glucosa. Si se requiere sintetizar grasas, pues va a salir el oxalacetato de aquí y se va a ir a la formación de grasas, ¿sí? Al revés, tenemos grasas y pues va a entrar aquí como oxalacetato, se le van a unir la acetilcoenzima A y va a empezar el ciclo. Entonces, los nutrientes que nosotros coloquemos en un medio de cultivo van a ser vitales para que la bacteria pueda hacer sus metabolitos intermedios, y pueda
obtener energía y además reconstruirse, ¿sí? Aquí tenemos como algunos se pueden salir y meter de un lado a otro. Vean, tenemos el ciclo de Kelvin, tenemos la glucólisis, tenemos el ciclo de Krebs y cómo pueden prácticamente salir de la ruta, ¿sí? Y meterse a otra ruta diferente. Bueno. Resumiendo, ¿cómo preparamos un medio de cultivo? Porque para eso estamos viendo este tema, ¿verdad? De metabolismo. Un medio de cultivo, por lo tanto, requiere algunos de estos compuestos, ¿sí? Carbohidratos, lípidos, proteínas, nucleótidos o ácidos nucleicos, perdón. Nosotros podríamos poner todos, ¿sí? O podríamos poner algunos exclusivamente y de manera mañosa, vamos a decirlo, para definir si la bacteria tiene la capacidad de utilizarlo. Por ejemplo, es muy frecuente que utilizamos la lactosa, un disacárido. Si recuerden que la lactosa tiene dos moléculas, una de glucosa y una de galactosa, ¿sí? Pero no todas las bacterias tienen la enzima para romper la lactosa en glucosa más galactosa. Y si no la tienen, pues obviamente no la van a utilizar. Entonces, si yo mañosamente quiero buscar, por ejemplo, bacterias intestinales, todas las bacterias que viven en el intestino de las personas, ¿sí? Utilizan lactosa, ¿ok? Y la llevan vía la fermentación hasta la producción de ácidos. ¿Qué hago? Pues al medio de cultivo voy a agregarle lactosa, y le voy a poner un indicador de pH para que si hay una bacteria que la fermente, ¿sí? El indicador de pH me diga, ¿sí? Que se está fermentando. Y si no puede fermentarla, el indicador de pH también me lo va a mostrar. Ahorita vamos a ver cómo. Y entonces, ese medio de cultivo, ¿sí? Yo lo puedo preparar en función de sus nutrientes y generar un medio de cultivo básico. ¿Cuál es el medio de cultivo? Pues básico, perdón. Pues es aquel que tiene agua, un poquito de sal para la presión osmótica, recuerden, y un nutriente que puede ser glucosa, por ejemplo, y con eso tenemos un medio de cultivo básico. Cuando agregamos peptonas, entonces nuestro medio de cultivo se convierte en nutritivo. Muchas bacterias que tienen requerimientos nutricionales muy básicos, pues crecen aquí con la glucosa. No es que tengan un metabolismo más sencillo, no, simplemente sí tienen las enzimas para utilizar o para sintetizar, mejor dicho, todos sus componentes a partir de utilizar la molécula de la glucosa. Los que no tienen tantas enzimas, pues van a requerir más nutrientes. Entonces tenemos el medio nutritivo. A este ya le agregamos peptonas. Entonces, el medio de cultivo ya lleva agua, un poquito de sal, glucosa más peptonas, y entonces ya se hizo un medio de cultivo nutritivo. Híjole, pero la bacteria Neisseria gonorrhea, por ejemplo, requiere además un poco de hormonas. Oye, ¿de dónde saco hormonas? Las hormonas no están dentro de esta lista que me dio el profe. Bueno, las hormonas son o pueden ser derivados de grasas o de carbohidratos, por ejemplo, ¿sí? Pero es difícil conseguirlas y a veces las ocupas enteras, entonces no siempre se va a tener disponible. ¿Qué es lo que hacemos? Pues agregamos, por ejemplo,
sangre entera, sangre de borrego al medio de cultivo nutritivo, y entonces hacemos un medio enriquecido con sangre de borrego, ¿sí? Este medio va a tener mucho más nutrientes, ¿sí? Además de hormonas, además de enzimas y coenzimas, además de algunos otros elementos como hierro, zinc, calcio, cobalto, que son electrolitos, y por lo tanto este medio que nada más tenía glucosa, ¿sí? Un poco de sal y peptona, pues ahora ya tiene hormonas y tiene otros compuestos que lo hacen enriquecido. Nada más que si yo quiero aislar, por ejemplo, bacterias del intestino, pues en un medio enriquecido me crece todo. ¿Cómo le hago para evitar que me crezcan las bacterias de la piel o de la garganta? Ok, pues vamos a agregarle un producto que se pueda obtener del lugar donde están habitados o habituados a vivir, por ejemplo, los coliformes, las bacterias del intestino. ¿Qué producto le podríamos agregar? Pues de entrada, por ejemplo, la bilis. La bilis es un producto, ¿sí?, que se encuentra en gran cantidad en el intestino. Entonces, selecciona para que nada más puedan reproducirse en el intestino los coliformes, las bacterias parecidas a coliformes, ¿sí? Y entonces resulta de que yo al agregar la bilis, pues estoy haciendo un medio selectivo. No necesariamente tengo que utilizar bilis, puedo utilizar algunos antibióticos, puedo utilizar nutrientes muy específicos, ¿sí? O algún otro producto para hacerlo selectivo. Y cuando hago un medio diferencial, pues es cuando además de ponerle, por ejemplo, la bilis, los nutrientes, pues yo le agrego un indicador de pH o agrego una sustancia para detectar seguramente, o me genera un color o me genera un compuesto nuevo, y entonces yo lo voy a detectar y puedo decir que esa bacteria sí lo utiliza o no lo utiliza, no utiliza este nutriente. Y entonces el revelador, que puede ser el indicador de pH, es la forma en que yo puedo saber si la bacteria puede o no puede utilizar un nutriente en particular. Vean, aquí tenemos la preparación básica de los medios de cultivo. Un medio de cultivo simple tiene agua, sal y puede ser algún azúcar, que ya se lo pondré yo de acuerdo a si quiero ver si la bacteria puede utilizar, por ejemplo, lactosa o sacarosa, gilosa o almidón. Y lo puedo enriquecer con una peptona. La peptona, recuerden, es un hidrolizado de una de estas proteínas. Bueno, proteínas, aquí están órganos, pero imagínense las proteínas de estos órganos, ¿sí? De tal forma que yo voy a tener el carbono, el hidrógeno y el oxígeno de los carbohidratos, de estos carbohidratos, el nitrógeno, el azufre y el fósforo de las peptonas o los aminoácidos que están formando las peptonas. La sal, recuerden, es para conservar la presión osmótica, y luego hay un compuesto que puedo agregárselo o no, depende de lo que quiera yo hacer. Por ejemplo, si yo no quiero tener bacterias separadas, pues preparo un caldo. Ahí me va a crecer todo prácticamente. Quiero tener bacterias separadas, entonces preparo un agar. Y para preparar un agar, tengo que agregarle este polvito que se llama agar bacteriológico o agar-agar. Un producto parecido a la grenetina, ¿sí?, que hace que se absorba agua y se forme un gel. Y entonces, a la hora de endurecer, yo puedo con una asa bacteriológica dispersar una muestra y separar las bacterias para que crezcan puras. Ese proceso de purificación permite que estas bacterias
yo las puedo identificar de manera fácil. Ahorita vamos a ver cómo, ¿sí? Pero esta es la forma de preparar un medio. Sí conocen la gelatina todos, ¿verdad? Han comido gelatina. ¿Conocen el agar? Sí. A ver, ¿quién conoce el agar? ¿Quién ha comido agar? Nadie. Déjenme hacerlo porque creo que están mandando mensajes, ¿verdad? A ver. Brandon, yo solo gelatinas, ok. Miren, el agar, cuando nosotros lo preparamos, forma una especie de gelatina, pero es más duro. Yo no sé si alguno de ustedes, o varios de ustedes, o todos ustedes, hayan comido unos dulces que se llaman panditas. Esos panditas son una especie de gelatina que los muerde uno y para poderlos romper, para poder separar un trozo, le sufre uno. Bueno, es por el agar. El agar genera un gel más duro, más difícil de separar y que resiste mejor la temperatura. La gelatina común, si nosotros la ponemos al medio de cultivo, la gelatina común, pues va a gelificar, pero a los 28, 30 grados se va a licuar nuevamente, se va a hacer agua nuevamente. Y si nosotros queremos aislar bacterias puras, pues no lo vamos a poder hacer en un medio líquido. El medio líquido se utiliza para obtener gran cantidad de bacterias, pero no para separar bacterias, ¿sí? De una mezcla. Ahorita vamos a ver cómo se separan esas mezclas. Bueno, esta es la explicación de los medios nutritivos enriquecidos, diferenciales, selectivos y especiales. Y entonces, esto es lo que les decía del agar. Si yo no le pongo el agar al medio, ¿sí? Aunque le ponga glucosa, sal y peptonas, pues se va a quedar de forma líquida. Sirve para algunas cosas, sí, regularmente para incrementar el número de bacterias, ¿sí? Y poderlas observar. Luego tenemos que podemos agregar una pequeña cantidad de agar-agar. Esto nos genera un medio semisólido, una gelatina muy aguada, para que me entiendan. Si nosotros la agitamos, se va ¿cómo se dice? Se va a deshacer. Yo no sé si les ha quedado una gelatina muy aguada que a la hora de que se la van a comer, si la quitan un poquito, se hace agua, ¿no? Ya se tienen que tomar un refresco en vez de la gelatina. Bueno, el medio semisólido nosotros lo utilizamos mucho para saber si la bacteria tiene o puede moverse. Si tiene flagelos, si puede moverse. ¿Sí? Y si le ponemos una concentración mayor, esta concentración mayor regularmente es 1.5%, ¿sí? O 1.5 gramos por cada 100 mililitros de agua. Y esto nos genera un medio sólido que tiene la característica de ser tan duro y resistir a la temperatura, ¿sí? ¿Sí? Duro, con eso nos permite separar las bacterias, y la resistencia a la temperatura por arriba de los 45 grados nos permite meterla a una incubadora que tiene 35 grados, 10 grados menos, ¿sí? Y mantener su forma sin ningún problema. ¿Para qué nos sirve eso? Para separar a las bacterias. Miren, primero vamos a ver un caldo. Este es un caldo que es muy utilizado en el laboratorio de alimentos. Es un caldo lactosado que contiene agua, lactosa, no tiene glucosa, tiene lactosa, ¿sí? Y luego tiene peptonas y un poco de sal. Este medio, ¿sí?, nos sirve para buscar coliformes. Recuerden que los coliformes son las bacterias que viven en nuestro intestino. Así se les llama de manera genérica,
coliformes, porque son formas parecidas a Escherichia coli, ¿sí? Entonces, estos coliformes resulta de que son bacterias que utilizan la fermentación o la fermentación acetoínica o la formación de ácido, la fermentación ácida. Y en ambos casos se va a generar CO2. Se va a desprender CO2 de la utilización de la glucosa, ¿sí? Pero dijimos, el medio no lleva glucosa. Las bacterias coliformes sí pueden desdoblar la glucosa. Entonces, este es un medio para identificar bacterias de origen fecal, coliformes, ¿sí? ¿Cómo lo utilizamos? Pues lo utilizamos en agua potable. ¿Cuántos coliformes debe de tener el agua potable? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos coliformes debe de tener el agua potable? Por lógica. Pues ninguno. ¿Por qué? Pues porque son patógenos para la salud. No son patógenos. Recuerda que los coliformes son bacterias que viven en nuestro estómago, en nuestros intestinos. ¿Sí? A lo que voy es, si yo encuentro un coliforme en el agua, ¿qué quiere decir? Pues que el agua tiene popó. Así de simple. Entonces, las normas internacionales, la norma oficial mexicana de agua potable dice que no debe de haber contaminación fecal. Es decir, 0 coliformes. Bueno, ahora, ¿cómo se utiliza? Pues este medio se prepara, ¿sí? Y se le coloca un tubito. Yo no sé si alcanzan aquí a percibir que tiene un tubo invertido. La boca del tubo está acá abajo. Se prepara, se esteriliza y después se le saca el aire que haya quedado atrapado en este tubo invertido para que quede solamente líquido. Se le agrega el agua que nosotros vamos a verificar que no tenga coliformes y se mete a incubar. Si hay coliformes, estos coliformes van a utilizar la lactosa, ¿sí? la van a llevar a la glucólisis y entonces por la fermentación donde hay desprendimiento de CO2, este CO2 se va a desprender y obviamente es un gas. Entonces en el tubo invertido se van a empezar a atrapar las moléculas de CO2 y se van a empezar a formar burbujas. La presencia de estas burbujas nos dice, esta agua tiene coliformes. ¿Sí? Los que se vayan a alimentos van a utilizar este caldo y esta técnica para saber si las aguas potables ¿sí? tienen coliformes. ¿Sí? Es una de las técnicas más estudiadas, más utilizadas en alimentos. También se puede utilizar para ver si los alimentos no están contaminados con popó. Si traen coliformes, ¿qué quiere decir? Que tienen el aderezo especial mexicano K. Un caldo, unos tacos, donde aparecen coliformes, pues alguien se los debió de poner, ¿verdad? Bueno, esta es una técnica muy utilizada. Aquí tenemos un medio sólido. El medio sólido, les decía yo, contiene agar y entonces ese agar hace que solidifique y lo podemos poner en esto que se llama caja Petri, ¿sí? Nos forma una capa más o menos de unos 4 milímetros, que es muy rígida. Muy rígida se refiere a que es lo suficientemente dura como para pasar nosotros por encima una asa bacteriológica, que es un alambre con un círculo en el extremo, ¿sí? Con el cual nosotros vamos a separar a las bacterias. ¿Cómo las separamos? Bueno, imagínense, este es el medio Agar-McConkey. El Agar-McConkey, igual que el caldo que vimos ahorita, tiene lactosa.
Pero además de esta lactosa, el agar macconkie tiene un indicador de pH, por lo tanto, vamos a ver aquí la evidencia de que los coliformes, que además de producir CO2, que aquí no lo vamos a poder atrapar, ¿sí? Y que producen ácido, aquí sí los podemos observar como productores de ácido. Entonces, el fundamento aquí es que los coliformes que utilizan lactosa van a fermentar y van a generar un ácido, y ese ácido con este indicador de pH nos va a ser revelado. Ok. Bueno, el agar-agar sirve como una superficie rígida. Nosotros ponemos aquí un poquito de popó, muy poquita, porque trae miles de millones de bacterias la popó. Ponemos muy poquita. Y luego con el asa quemada, el asa estéril, ¿sí? Vamos embarrando la popó de un lado a otro. A eso se le llama estriar, ¿sí? Terminamos más o menos, ¿qué les gusta? Una quinta parte, una cuarta parte de rayado, de estriado. Quitamos el asa, la llevamos al fuego y la volvemos a quemar. Una vez que la quemamos, vamos a hacer un estriado, más o menos a unos 30 grados, pero que entre o que se cruce con las estrías anteriores, para que las bacterias que nosotros logramos separar de aquí de la embarrada de popó, las bacterias que logramos separar, se separen aún más. ¿Sí? Terminamos más o menos una quinta parte de la superficie estriada. Llevamos otra vez a quemar al mechero el asa, ¿sí? Y luego hacemos nuevamente otro estriado cruzando con las estrías anteriores, pero solamente con las anteriores, no con las primeras, solamente con las anteriores. ¿Esto a qué nos va llevando? Miren, si se fijan aquí, aquí está la descarga, aquí no hay forma de diferenciar cuántas bacterias tampoco. En esta segunda estriada, si se fijan, ya aparecen por aquí algunas colonias que se ven muy características, ¿sí? De un solo microorganismo. Es decir, si nosotros ponemos una bacteria aquí, esa bacteria en 24 horas nos va a formar una colonia como esta, o como esta, o como esta. Entonces, aquí ya separamos las bacterias y por lo tanto ya empiezan a crecer o a generar colonias individuales, colonias separadas, ¿sí? Y vean cómo acá en esta última que hicimos, ya tenemos colonias perfectamente separadas. Todavía hicimos una cuarta estría aquí, y aquí ya podemos identificar claramente, ¿sí?, que hay diferentes tipos de colonias. Ok. Entonces, recapitulamos. Tenemos lactosa, ¿sí? Tenemos un medio de cultivo que además tiene sales biliares o tiene bilis, ¿sí? La bilis, recuerden, yo no sé si alguien es enojón, pero las abuelitas, las mamás decían, no hagas bilis o no te enojes porque se te va a caer la bilis, o se te va a salir la bilis, o se te va a tirar la bilis, ¿sí? Y luego se enferman. Bueno, la bilis es un compuesto alcalino, muy alcalino, que sirve para la digestión. Nosotros lo utilizamos para la digestión y pocas bacterias pueden sobrevivir a la bilis. Ok, nosotros se lo ponemos aquí al medio de cultivo porque sabemos que los coliformes solamente son las únicas bacterias que pueden crecer en presencia de bilis. Se la ponemos aquí, tenemos un medio selectivo por la bilis. Y al agregarle el rojo de fenol y la lactosa, tenemos además un medio, ¿sí?, que nos va a servir para indicar la presencia de una bacteria productora de ácido. Entonces, el primer principio es de que crecen las bacterias que están habituadas a la bilis, coliformes, ¿sí?
Algunas que resisten a la bilis, como los patógenos más comunes, Salmonella y Shigella. Salmonella y Shigella son bacterias que nos generan diarrea. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Escherichia coli o los coliformes que están en nuestro cuerpo y estas bacterias que generan gastroenteritis, ¿sí? Que no están viviendo en nuestro cuerpo? Bueno, ambas dos soportan la bilis. La bilis no es un factor determinante como para diferenciarlas, no. Las deja crecer a las dos. La diferencia radica en la utilización de lactosa. ¿Qué dijimos de los coliformes? Todos utilizan lactosa y la fermentan y generan un ácido. Entonces, entre más ácido haya en la colonia, porque están consumiendo la lactosa, el rojo de fenol tiende a precipitar, a formar una coloración de color rosa o rojo, ¿sí? Por la presencia del ácido. Entonces, estas colonias que tienen un color rosa o rojo son bacterias de coliformes. Y estas otras bacterias que están transparentes, ¿sí? Estas colonias que están transparentes, pues son bacterias que no pudieron utilizar la lactosa, crecieron porque hay peptonas, recuerden, ¿sí? Y las peptonas también les pueden ayudar a crecer, pero no utilizan lactosa. A lo mejor no tienen la enzima que rompa la lactosa en glucosa y galactosa, ¿sí? Pero bueno, no la pudieron utilizar, y al no utilizarla no generaron el ácido, por lo tanto no se colorearon de color. Y por eso observamos que tienen un color transparente o blancuzco, ¿sí? Resulta que Salmonella y Shigella no pueden utilizar la lactosa. Ese es nuestro principio del medio diferencial, de nuestro medio para identificar patógenos. Un niño que llega con diarrea al laboratorio, yo le tomo una muestra de popó pequeña, la siembro en este medio y si me crecen estas bacterias, yo voy a sospechar que trae una Salmonella, una Shigella. Nada más con meterle en el agar McConkey. ¿Me sirve más en medio sólido? Sí, porque si yo tengo una colonia pura, puedo seguir metiendo pruebas metabólicas para definir un patrón. Mira, no utiliza la lactosa, pero utiliza el aminoácido que se llama lisina. No utiliza el que se llama ornitina, pero es una bacteria móvil. Y ese patrón de características es el que me va a llevar a identificar a la bacteria. Y aquí se enlaza metabolismo con la generación de medios de cultivo, que es el otro tema, y con la identificación de bacterias y su clasificación, ¿sí? Taxonómica. Recuerden que empezamos con eso el tema. Entonces, vean, aquí incluso podemos ver algunas bacterias que generan más ácido que otras, están más rojas. Es el medio de McConkey. Este es otro medio muy parecido a McConkey, parecido porque tiene bilis, todos los nutrientes que tiene el agar, la lactosa, la bilis, pero el indicador no es rojo de fenol. El indicador, aquí tenemos dos compuestos colorantes, la eosina y el azul de metileno, ambos dos son colorantes, pero tienen más o menos el mismo principio. Las bacterias que son lactosa positivas o que tienen la capacidad de utilizar la lactosa van a generar ácido, y si generan poquito ácido precipitan solo el azul de metileno, y el azul de metileno nos genera un color así como que azulito, apagado, ¿sí? Oscuro, ¿sí? Más tirándole a morado. Las bacterias que pueden generar una gran cantidad de ácido precipitan el azul de metileno y la eosina genera un color verde con un brillo metálico, ¿sí? Entonces los coliformes
pueden ser estos o estos. Y los que no son coliformes, los que no pueden fermentar lactosa, pues esos quedan transparentes. Mismo principio que la Garmaconque y nada más con otros indicadores. Aquí tenemos un principio diferente. Este es un agar TCBS o tiosulfato citrato bilisacarosa. Aquí, si se fijan, cambiamos el azúcar de la lactosa a la sacarosa. La sacarosa es un disacárido también, no cualquier bacteria va a utilizar sacarosa. Hay muy pocas bacterias que utilizan sacarosa, de hecho, y Vibrio cholera, esta bacteria que genera una gastroenteritis y que genera diarreas de manera epidémica, es decir, de a montón, ¿sí? La detectamos sembrando un poco de popó en este medio de cultivo. Este medio de cultivo, bueno, si la bacteria utiliza sacarosa, lo va a fermentar la sacarosa y tiene un indicador, creo que es el azul de bromotimol o sí, creo que es el azul de bromotimol, que le da este color verde, pero cuando se acidifica se pone de color amarillo. ¿Sí? Entonces esto de entrada, el cambio de color nos está diciendo que está utilizando la sacarosa. Tiene bilis, ¿por qué? Porque Vibrio cholera tiene que generar la infección gastrointestinal en el intestino. Entonces debe estar habituado a la bilis, igual que los coliformes. ¿Sí? Pero los coliformes no crecen, maestro, sí, porque ellos no consumen sacarosa. Si tuviéramos lactosa, crecerían mucho, pero interferirían en el desarrollo del Vibrio cholera. ¿Sí? Bueno, y luego tenemos este citrato, que es citrato férrico. Este va pegado con un hierro. ¿Sí? Y tiosulfato, que lleva azufre. Los sulfatos contienen una gran cantidad de azufre, entonces hay algunos coliformes que son los que llegan a crecer aquí, como el Proteus, que cuando desarrollan utilizan el citrato de férrico y el tiosulfato para formar algo que se llama ácido sulfídrico y que es de un color bien característico, ¿sí? Porque precipita el hierro y le da una tonalidad oscura o negra, se le forma a la colonia un puntito de color negro. Entonces este es un medio selectivo por la bilis, la misma sacarosa ejerce un poder selectivo, ¿sí? Pero además diferencial porque nos ayuda a identificar casi de manera exclusiva Vibrio cholera. Y aunque podemos identificar otras bacterias, pues es más que nada para hacer un diagnóstico diferencial. Aquí tenemos otro medio. Este medio es salimanitol. Este medio de cultivo se utiliza para identificar a los estafilococos. No sé si se acuerdan de la fiebre puerperal, esa enfermedad del hospital donde Holmes implementó las medidas del lavado de manos después de ver que las enfermeras, ¿no? las religiosas, ¿sí? Se les moría solamente una de cada 9 parturientas que llegaban, y a los médicos que estaban ahí aprendiendo medicina se les moría 9 de cada 10, ¿sí? Y empezó a ver que era el lavado de manos lo que propiciaba prácticamente que las mujeres se murieran. Entonces, después de tiempo se descubrió que era esta bacteria, Staphylococcus aureus, la que generaba la fiebre puerperal. Y Staphylococcus aureus es biota normal en faringe, y a veces lo encontramos en nuestra piel, en nuestras manos, en nuestras piernas, brazos, etc. Pero también sabemos que Staphylococcus aureus, por estar en tantos lugares, es el principal microorganismo que genera infección en heridas. Entonces, a ustedes les llega una persona con una herida infectada, toman la pus de esa herida y la siembran en este medio. Este medio contiene un azúcar que es el manitol, un azúcar de 4 carbonos, que solamente puede utilizar Staphylococcus aureus. Cuando lo utiliza, lo fermenta y entonces
tiene un indicador, no recuerdo si es el rojo de fenol o es el rojo de metilo, ¿sí? Pero pues nos vira el pH del medio y entonces debe ser rojo de metilo porque el rojo de fenol se precipita sobre la colonia y si se fijan, cambia el color del entorno. Entonces debe ser rojo de metilo. Bueno, la bacteria Staphylococcus aureus, que es el patógeno, ¿sí? Puede utilizar el manitol y fermentarlo. Aquí está, característico, ¿sí? Pero hay otras bacterias, otros estafilococos, como el epidermidis, que vive en nuestra piel, que si lo arrastramos también puede crecer aquí, pero no va a fermentar el manitol. Entonces este es un estafilococo epidermidis que está creciendo en el medio, pero que no tiene la capacidad de utilizar este compuesto, el manitol. Ahora, el medio de por sí también es selectivo, y es selectivo por una sola razón. Contiene una alta concentración de sal, de ahí su nombre, sal y manitol. ¿Qué concentración de sal? Bueno, creo que alguna vez platicamos cuál es la concentración de sal que tolera nuestro cuerpo. Vamos al hospital, vamos a una atención médica y nos ponen suero, y el suero salino o la solución salina que nos ponen, lo más que puede traer de sal es 0.9 gramos, 0.9 gramos por cada 100 mililitros de agua. O sea, no completamos el gramo de sal. Si le ponemos el gramo de sal ya nos andamos muriendo. Es 0.9 gramos lo más que tolera nuestro cuerpo. Pero estas bacterias toleran 6.5 gramos de sal por cada 100 mililitros. Es una alta concentración de sal, mucho más alta que la concentración de las sales marinas. Entonces este medio es selectivo por la sal, ¿sí? Y es diferencial por el manitol y el indicador que tiene. Bueno, y hay otros medios, los que se vayan a estudiar, por ejemplo, microbiología ambiental, van a encontrar que van a preparar medios no con glucosa, no con peptona, sino que van a agregar, van a ponerle, digamos, cloruro de sodio más hidróxido de amonio más sulfato de calcio más compuestos inorgánicos. Y estos sirven para bacterias a las que les llamamos ambientales o litótropas. Estas bacterias ambientales toman el CO2 del ambiente y a partir de eso y de los compuestos que nosotros agregamos en el agua, van a generar todo su estructura, sus carbohidratos, sus proteínas, sus aminoácidos. Entonces esto lo van a hacer los que se van a microbiología ambiental. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el tema, porque la siguiente parte es ya ver cómo utilizamos ahora sí mejor los medios diferenciales. Ahorita vimos medios de enriquecimiento básicamente y medios para que desarrollara las bacterias, y les di algunos ejemplos, pero ya vamos a utilizar unos que nos sirven como patrones, unos medios de cultivo diferenciales que nos van a dar características que nosotros vamos a comparar con patrones para poder identificar a las bacterias perfectamente bien en género y especie, ¿sí? Eso lo vamos a dejar entonces para la siguiente clase, si les parece. ¿Preguntas? No muestro ninguna. ¿Todo quedó claro como el agua? Sí. Ok, pues muchachos, si no tienen preguntas, vamos a dejarle hasta aquí. Nos vemos en la siguiente clase. Parece que vamos a seguir en línea, entonces pues nos seguiremos conectando por esta vía. ¿Les parece bien?
Sí, profe. Sí, maestro. Sí, maestro, gracias. Que tengan bonito fin de semana y cuídense mucho. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Gracias, maestro, igualmente. Igual, gracias. Gracias, profe, igualmente.